el movimiento vertical tiene digámoslo así, dos maneras de presentarse. Entonces hay una forma que es movimiento vertical hacia abajo y otro que es movimiento vertical hacia arriba. Entonces, como su nombre lo dice, ya vamos a empezar a deducir que el movimiento vertical ya no va a ser en el plano de las X, sino que va a ser en el plano del eje de las Y. ¿Listo? Bueno, la guía empieza con esta tablita, con esta pregunta o con esta situación. Un cuerpo cae en línea recta desde cierta altura. En la tabla se registra la distancia en un intervalo determinado de tiempo. Todos los cuerpos, que en este caso un cuerpo que cae, pues si nosotros nos ponemos a examinar las posiciones mientras cae, ¿cierto? Pues a la final vamos a ver que las posiciones van a dejar como consecuencia una línea recta. Entonces podríamos decir que este movimiento es rectilíneo, ¿cierto? Es rectilíneo. Ahora, miremos los datos que han registrado. Bueno, 0 se supone entonces que desde el punto de donde se cae, vamos a considerar posición 0 y tiempo 0. ¿Sí? Vamos a poner P de posición, pero pues más adelante vamos a cambiar esa P. Y tiempo 0, va a ser este punto de acá, el punto inicial. Digamos que ustedes se van a lanzar desde un paracaídas o de un body jump. Entonces esa posición sería la posición 0. Y la posición la vamos a contar de ahí hacia abajo, en metros, ¿listo? Entonces dice, cuando han pasado 2 segundos, supongamos aquí 2 segundos, aquí 2 segundos de caída, en tiempo de caída, eso representa casi que 20 metros, ¿no? 19,6 metros. Luego pasaron otros 2 segundos, pero ya la distancia recorrida son 78. Uy, me quedó cortica la recta. Supongamos por aquí 78, pero es mucho más larga. En escala sería mucho más larga. 78 metros y medio a los 4 segundos. El cuerpo sigue cayendo, ¿cierto? A esto por acá. 176, prácticamente 100 metros más. 176,4 a los 6 segundos. Bien, ¿qué podemos decir de esa tabla, de ese movimiento? Bueno, primero ya dijimos que era un movimiento rectilíneo y a medida que pasa el tiempo, ¿qué va pasando con la distancia? Pues cada vez se vuelven mayores, ¿no? Correcto, muy bien. Entonces vamos a ver cómo un cuerpo a medida que el tiempo pasa en intervalos de tiempo iguales, porque estamos viendo que el tiempo está cambiando de 2 en 2, 2, 4, 6, de 2 en 2. Cada vez que pasan 2 segundos, vemos que, bueno, aquí fueron casi 20, pero de aquí a acá ya fueron casi 60 y de acá a acá ya fueron casi 100. Es decir, vamos a aproximarlo un poquito, ¿no? Como para ver la diferencia. Cada vez que pasa el tiempo vamos a tener más recorrido. Por lo tanto, eso me está indicando que la velocidad va siendo, aquí pongamos otra variable, velocidad. Cuando arranca vamos a decir que es 0, pero a medida que pasa el tiempo la velocidad va siendo cada vez mayor, ¿cierto? Entre más tiempo dure el cuerpo cayendo, mayor va a ser su velocidad, ¿cierto? Bueno, ya dijimos, entonces, este movimiento es rectilíneo, porque tiene una trayectoria rectilínea. Si la distancia va aumentando, entonces la velocidad va siendo cada vez mayor. Es decir, la velocidad cambia. ¿Será entonces uniforme rectilíneo o será entonces movimiento uniforme acelerado? Si fuera un MUR, ¿cierto? Si fuera un MUR, recorrería distancias iguales en tiempos iguales, cosa que no vemos acá. Y como la velocidad no es la misma, la velocidad cambia, ¿cierto? Entonces vamos a decir que no, no es MUR, es un movimiento uniforme acelerado, pero que no se va a dar en el eje horizontal, sino que se va a dar es en el eje vertical. Entonces el eje vertical, ¿qué letra identifica el eje vertical? Bien. Perfecto, entonces vamos a ver un movimiento en el eje Y. Pero si hablamos, por ejemplo, en este caso,
de un cuerpo que cae, ¿qué será lo que permite que esa velocidad vaya aumentando? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se imaginan ustedes que puede hacer? Gravedad. Perfecto, es la gravedad. Entonces, hay algo que tienen los planetas, los cuerpos celestes, que se llama gravedad. Y entonces esta gravedad es la que está haciendo que este cuerpo cada vez vaya más rápido. Claro, la gravedad afecta el peso directamente, haciendo que el cuerpo vaya cada vez más rápido. Entonces, otra característica que podemos decir de este movimiento, además de que es rectilíneo, que es un movimiento uniforme acelerado en el eje Y, es que va a ser afectado por la gravedad. Y la gravedad es la que va a hacer que cambie la velocidad. ¿Qué representa un cambio de velocidad? ¿Me recuerdan qué concepto genera cuando la velocidad cambia? ¿La qué? Aceleración. Correcto, la aceleración. Entonces, la aceleración es la que hace que la velocidad cambie en el tiempo. Entonces, aquí, ¿quién es la que provoca la aceleración? La gravedad. Y esa gravedad resulta que para el planeta Tierra se ha establecido como un valor constante de aceleración, se ha determinado en varios lugares y pues se ha encontrado un valor constante que es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, la presencia de esta gravedad genera una aceleración de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, para este movimiento no vamos a tener que determinar ninguna aceleración, porque para este movimiento la aceleración de nosotros va a ser la misma gravedad. ¿Listo? Cambiarían los valores de la tabla si el cuerpo que cae está en otro planeta, digamos en Marte o en Júpiter. ¿Cambiaría estos valores de la tabla? Sobre todo las de posición, ¿no? O en la Luna. ¿Cambiarían esos valores? ¿Ustedes qué opinan? Ahora sí. Claro, porque ahí hay algo que está afectando la caída, ¿cierto? Ya lo hemos dicho, la caída se ve afectada es por la gravedad. La gravedad actúa de igual manera sobre todos los cuerpos y con este valor que está aquí en el caso de la Tierra. En el caso de la Luna, pues eso se aproxima casi a 1. Bueno, es bajita la gravedad de la Luna. Bueno, sigamos. Esas son características de este tipo de movimiento. Entonces, ya lo habíamos adelantado, todo cuerpo que cae libremente, bueno, estamos hablando de un tema particular, ¿cierto? Ya les había dicho que el movimiento vertical se divide en dos. Uno, que es caída libre, sencillamente el cuerpo está en una posición inicial y cae. Esta posición inicial, bueno, ya más adelante viene. Dice, se va a dar sobre el eje Y. Solamente sobre el eje Y. Aquí no vamos a meter eje X para nada, solamente sobre el eje Y. En un movimiento uniforme acelerado, ya lo habíamos anticipado, ¿cierto? Este movimiento de caída libre es un MUA, es una clase de MUA hacia abajo, es un movimiento muy acelerado hacia abajo, con algo, bueno, más adelante lo dice. Todos los cuerpos que caen con la misma aceleración, todos los cuerpos van a caer con la misma aceleración. ¿Recuerdan cuál va a ser la aceleración para nosotros en este tipo de movimientos? La Gravedad, ¿no? La gravedad, correcto. Y eso va a equivaler en todos los ejercicios a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. No se va a tener en cuenta la fricción del aire, es decir, vamos a darnos cuenta o vamos a suponer que se hace en un medio o en un espacio vacío, ¿listo? Entonces aquí empiezo a responderles la pregunta que decía que si todos los cuerpos caían iguales. Pues ustedes dirán, no, pues si yo coloco
por ejemplo, una plumita, ¿cierto? Y al lado una roca o una bola de hierro. Van a decir, no, profesor, pues la pluma va a caer primero, ¿cierto? Sí, profesor, la pluma va a caer primero y yo no les puedo decir que no. Yo les digo, sí, correcto. Pongámoslo acá arriba para suponer que caen, porque ya los puse abajo como si estuvieran en el suelo. Entonces, pongamos aquí la plumita, una plumita de un colibrí, no, de un pollo, de una gallina, y aquí un balín. Ella le preguntó, oiga muchachos, si esto está a 10 metros de altura, ¿cuál va a caer primero? Y entonces ustedes, tal cual como me respondió Valentina en la pregunta anterior, profesor, pues no, las masas hacen que caigan diferentes. Entonces ustedes me van a decir, no, profesor, lo más probable, ay, mira, ahí estaba el ejercicio que sigue. Lo más probable es que primero caiga el balín y que la pluma tarde un poco más de tiempo en caer. Y la pregunta es, ¿pero por qué si los dos se ven afectados por un mismo valor de gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado? ¿Por qué el balín va a llegar primero que la pluma si los dos se van a ver afectados por el mismo valor de aceleración? Bueno, más adelante lo vamos a descubrir. ¿Ustedes saben qué es vacío? Vacío es donde no hay nada. Naturalmente, a nosotros nos rodea aire, ¿cierto? Nos rodea aire, la atmósfera. El aire, si nosotros vamos muy deprisa, de pronto si nosotros vamos empezamos a correr o vamos en bicicleta o en una motocicleta y empezamos a aumentar la velocidad, vamos a empezar a sentir una fricción del aire, ¿cierto? Como que el aire intenta detenernos. Resulta que esa fricción del aire es la que hace que estos cuerpos, por ejemplo, el balín va a tener menos fricción, la pluma va a tener más fricción. Entonces la fricción del aire es la que finalmente define cuál cae primero. Pero si quitamos todo el aire, es decir, si no haya aire en todo ese sistema, pues ¿cuál cae primero? Pues la respuesta es los dos. Los dos caen al mismo tiempo. Más adelante les doy más elementos para que me crean. Bueno, en este caso, como no se le da una fuerza, sino solo se deja caer. Es decir, que la velocidad inicial es cero. Bueno, en este caso, si cae libremente, si en el ejercicio dice un cuerpo cae libremente o se deja caer un cuerpo, entonces vamos a suponer que la velocidad con la que inicia es cero, ¿listo? Es cero. Vamos a tener una velocidad inicial cero. Si este coyote arranca de ahí, ¿cierto? Porque le faltó el espacio. En ese punto la velocidad inicial es cero. Todos los cuerpos que caen libremente o se dejan caer tienen una velocidad inicial cero. La velocidad final es la velocidad que alcanza el objeto cuando llega al punto final. Ustedes dicen, no, pues este coyote llega y cae al final, pues la velocidad final también va a ser cero porque cae a la superficie, ¿cierto? Ustedes me van a decir eso. Bien, pero para este movimiento no vamos a contar que ya llegó al piso, vamos a contar como el momento milimétrico antes de llegar al piso. Esa va a ser la velocidad final. ¿Listo? Que va a tener un valor que va a depender del tiempo que demore en caer, o pues en relación a la misma relación, la altura desde donde se deje caer, ¿cierto? ¿Qué podríamos adelantar de la velocidad final? Mire que podríamos adelantar algo. ¿Cuándo será mayor esa velocidad final? ¿Será lo mismo que este coyote caiga de 1 metro a que caiga de 10 metros? ¿En qué situación llegará con más velocidad antes de tocar el piso? Es decir, la velocidad final. Cuando cae... Exacto. Entonces, esa velocidad es mayor a medida que la altura sea mayor.
Y si la altura es mayor, pues va a demorar más tiempo en caer. Entonces, como para tenerlo en cuenta. ¿Listo? Esa velocidad final se hace mayor a medida que sea mayor la altura o el tiempo. El tiempo t es lo que se demora el tiempo en caer. La altura h es la medida de la longitud de una trayectoria de desplazamiento en referencia a la vertical. O sea que esa altura h la vamos a considerar no como una h, sino como la letra y. Gravedad es el valor que tiene 9,81. Nosotros nomás la vamos a trabajar hasta 9,8. ¿Listo? Algunos ejercicios, a veces hay algunos libros donde dicen, no, este valor vamos a aproximarlo, es que manejar décimas me demoro en el ejercicio. De pronto en algunos ejercicios les va a salir como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Es un valor aproximado, ¿listo? Finalmente, a medida que el cuerpo cae, su rapidez se incrementa de forma constante, ¿cierto? Como es un MUA, en este caso la rapidez cambia o la velocidad cambia, pero solamente aumentando. Miren, ahí tenemos no es Papá Noel, este de aquí es un físico. Se parece a Papá Noel, pero no. Este señor de acá, pues es una caricatura de un señor que se llamaba, o que tenía el nombre Galileo Galilei. Fue uno de los primeros proponer después de Newton leyes de movimiento. Entonces este tipo Galileo Galilei se subió por allá al último piso de la Torre de Pisa y lanzó dos cuerpos. Una naranja, bueno, una manzana y una bola eso es un grillete, ¿no? Una bola de hierro. Los lanzó desde el extremo superior de la torre y se llevó la sorpresa de que los dos llegaron al mismo tiempo. Los dos llegaron al mismo tiempo. ¿Ya? Y empezó a trabajar este tema de movimiento vertical y lo hizo muchas veces, lo repitió, cambió los cuerpos, desde luego, después puso una pluma y entonces logró explicar por qué la pluma o los cuerpos... Bueno, hagamos este ejercicio en casa. Si ustedes cogen desde cierta altura una hoja de papel y otra igualita y la arrugan, ¿cuál de las dos cae primero? Arrugada. Correcto, la arrugada va a caer primero, la otra va a demorar más tiempo. Entonces él logró con tanto experimento descifrar que el aire finalmente es el que define qué cuerpo cae primero por la fricción que hace. Pero los dos cuerpos están sometidos a un mismo valor de gravedad que es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, aquí estaba, yo me adelanté. Aquí estaba el ejercicio de la pluma y la roca. Entonces, si este ejercicio, como está en el taller, lo hacemos en el aire, entonces la respuesta es la que ustedes me dicen. Primero va a caer la roca y la pluma va a caer después, va a tardar más tiempo por la presencia del aire. Pero si lo hacemos en el vacío, la respuesta está aquí, mire. Si ustedes tienen datos, yo ahorita les comparto este link en el WhatsApp. En este link hay una experiencia de una pluma, de unas plumas y de una bola como de metal, no sé si es de hierro o acero, y las dejan caer desde una altura bien grande en una cámara especial de vacío y se ve en los dos experimentos, se ve cuando se hace con el aire y cuando se hace con el vacío. Bueno, resulta que este movimiento pues tiene unas ecuaciones, igual que el MUR, igual que el MUA, este también tiene unas ecuaciones. Aquí yo les escribí las ecuaciones del MUA para recordar qué vamos a cambiar del MUA, siendo caída libre un movimiento uniforme acelerado, ¿cierto? La caída libre es un movimiento uniforme acelerado. Caída libre equivale a un movimiento uniforme acelerado, solo que cambian algunas cositas. Que ya no vamos a hablar de X, sino que ya vamos a hablar del eje Y. Entonces, donde esté X, lo vamos a cambiar por una Y.
como es caída libre, la velocidad inicial dijimos que va a ser, la velocidad inicial va a ser 0. Otra cosita, la aceleración en este movimiento la hace ¿quién? Ay, Dios. ¿Quién hace la aceleración? Eso, la gravedad. Y es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Teniendo en cuenta esto, que el MUA tiene esto, y en caída libre lo vamos a reemplazar por esto. Entonces, la primera ecuación, donde esté X, ponemos Y. Entonces, miramos, la primera ecuación dice X igual a... Bueno, entonces, como ya encontramos una X, entonces aquí ya no ponemos X, sino que ponemos Y. Entonces, ya no vamos a escribir X como está acá, sino que vamos a escribir Y. Vamos a poner como otro color que ahí no me veo. A este. Entonces, esta X la hemos cambiado aquí por una Y. Velocidad inicial. Dijimos que va a ser 0. Entonces, cualquier número que yo multiplique aquí por 0, esto se va a dañar la ecuación y va a volver 0. Por eso aquí desaparece. Este término en caída libre desaparece. Más aceleración. ¿Pero qué dijimos de la aceleración? Donde esté aceleración ponga gravedad. Entonces, es igual a gravedad tiempo al cuadrado sobre 2. Mire cómo se nos reduce esta ecuación a esta ecuación para caída libre. ¿Listo? Así las otras. Entonces tenemos velocidad final igual a la inicial, que sería 0. No queda en la ecuación, más aceleración, que sería gravedad, por tiempo. Entonces me quedan mucho más cortica. La cuadrática, velocidad inicial es 0, entonces esa parte no queda. Quedaría 2 veces A, pero A es gravedad. Y aquí sí me equivoqué. X no es X, sino que X es Y. Entonces aquí debe ir 2 gravedad por Y. Teniendo en cuenta que el movimiento en caída libre, la aceleración es constante y corresponde siempre a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, indique con qué velocidad llega al suelo un cuerpo que tarda 4 segundos en caer. Bueno, este ejercicio lo podríamos hacer con la ecuación o de forma deductiva, ¿cierto? ¿Cómo es que de forma deductiva, profe? Es que ustedes son muy pilosos. Y entonces ustedes ya saben qué significa 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Recuerdan qué significa esa aceleración? Bueno, que es la gravedad, ¿no? Pero ¿recuerdan qué significa una aceleración de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado? Que cada segundo su velocidad, bueno, como es positiva, aumenta en 9,8 metros sobre segundo. Eso significa, si fuera la aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿qué significa? Pues que cada segundo su velocidad aumenta en 2 metros sobre segundo. Si la aceleración fuera de menos 4 metros sobre segundo al cuadrado, ¿qué significaría?